El día de hoy hablemos de educación emocional como medida preventiva al acoso escolar. Diferentes autores se han aventurado a clasificar las diversas formas de violencia escolar, como por ejemplo el acoso sexual entre compañeros, el acoso entre profesores y estudiantes, la marginación y el bullying o maltrato entre compañeros. El concepto de bullying, de acuerdo a Oleus, se refiere a una forma de maltrato siempre intencionado con la finalidad de dañar al otro. Otra definición dada por Lumsden en 2002 es que el bullying es un fenómeno que ocurre cuando una persona está repetidamente sometida al dominio o poder de otros, siendo insultada y tratada con maldad, es decir, intimidada. Según José María Avilés Martínez, en 2002, los principales tipos de bullying o maltrato que se da al interior de la institución educativa suelen clasificarse como 1. Maltrato físico. 2. Agresión verbal. Aquí incluyen insultos, burlas, apodos y menosprecios públicos a la integridad de la víctima. 3. Agresión psicológica. Aquí es cuando se atenta contra la autoestima de la víctima por medio del uso de apelativos negativos que afectan el desempeño de ellas, como por ejemplo no sirves para nada, no te queremos, nadie quiere trabajar contigo, entre otras expresiones. Y finalmente la agresión social, que acontece cuando se pretende aislar a la víctima de su grupo escolar o social, fomentando falsos rumores para despertar rechazo del grupo hacia la víctima, quien se siente indefensa y disminuida. Otro concepto importante es el cyberbullying o ciberacoso. Es un tipo de acoso escolar muy recurrente hoy en día, que tiene como finalidad molestar, intimidar, excluir o maltratar de forma deliberada a una persona a través de la red. Si es entre menores de edad, hacemos alusión al término cyberbullying o ciberacoso. Cuando el acoso lo realiza un adulto, se denominará grooming. Aquí se pretende establecer un vínculo socioemocional con el menor, fingiendo amistad, cariño o comprensión para conseguir su objetivo, que es abusar sexualmente del menor. También tenemos el cyberstalking, que hace referencia al uso de internet, ordenador o cualquier otra tecnología de comunicación para acosar u hostigar a una persona. Las redes sociales más utilizadas son Facebook, Instagram o Twitter. La persona que tiene este tipo de comportamiento es llamada stalker. Presenta las siguientes características: invisibilidad, anonimato, ausencia de contacto directo con la víctima, desamparo legal, invade ámbitos de privacidad aparentemente seguros, es un acoso público, ya que es fácil incluir a otros a participar del acoso y tiene facilidad de difusión, reproducción y accesibilidad. Otro término también es el sexting, que es el envío de contenido sexual o erótico, principalmente fotos y videos, creados por el mismo remitente para otras personas por medio de Internet. El problema del sexting es que al enviar el material con contenido sexual por Internet, se pierde el control sobre la difusión del mismo y puede volverse viral fácilmente. ¿Y cuál es la realidad en Chile? En Chile las denuncias de este ámbito han aumentado rápidamente. Según un estudio hecho por INJUV el 2017, el 61% de los jóvenes señaló haber sido víctima de bullying y el 84% aseguró haber atestiguado alguna situación de este tipo en su establecimiento educacional. Por otra parte, la compañía operadora WOM dio a conocer los resultados de su investigación, el acoso en la era digital. Y hay una cifra que no deja de sorprender: el 45% de los chilenos afirma haber visto ciberacoso. En Chile hay una norma que sanciona el hostigamiento realizado por medios virtuales, que es la ley número 20.536 de violencia escolar. Esta ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades, conociendo el hecho de acoso escolar, no adopten medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que corresponden de acuerdo a su reglamento interno, con una multa de hasta 50 UTM, que por cierto no va a las víctimas, sino a beneficio fiscal. De acuerdo a esta ley, para que una agresión sea calificada de acoso, debe ser reiterada en el tiempo, por lo tanto, una agresión ocasional o una pelea entre compañeros no califica como acoso. En la actualidad encontramos múltiples aportaciones que relacionan la inteligencia emocional con el acoso escolar, como una nueva forma de prevenirlo. El hecho de que la educación emocional sea un proceso que se produce a lo largo de toda la vida nos permitirá desarrollar unas competencias emocionales tales como la mejora de la autoestima y empatía, tan necesarias y a veces tan escasas en los estudiantes que desarrollan conductas violentas. Aquellos estudiantes que son capaces de gestionar sus sentimientos, emociones y que pueden canalizar sus frustraciones serán capaces de hacerlo frente a situaciones de maltrato. Uno de los problemas fundamentales del acoso escolar se relaciona con bajos niveles de comprensión de las emociones, de tal manera que los estudiantes que lleven a cabo situaciones de maltrato a los iguales
son incapaces de comprender el impacto que tiene sobre las víctimas. La capacidad de reconocer, regular las emociones, así como ser capaces de dar una respuesta correcta ante situaciones complejas, como puede ser el acoso escolar, se convierte en una herramienta fundamental si queremos prevenir situaciones de acoso escolar en los colegios. En el informe de Lors, que es el estudio de la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI, que se publicó en 1996 por encargo de la UNESCO, bajo el título La educación encierra un tesoro, se reflexiona sobre cuáles deben ser las pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Los dos últimos muy relacionados con la educación emocional: aprender a vivir juntos, que se centra en compartir y convivir con las personas que nos rodean, y aprender a ser, donde cada persona desarrolla sus valores, sus principios y los pone en práctica. Los objetivos a alcanzar en toda la educación que pretenda trabajar las emociones, de acuerdo a Vizquerra el 2010, deben ser: adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, denominar a las emociones correctamente, desarrollar la habilidad de regular las propias emociones, subir el umbral de tolerancia a la frustración, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollar la habilidad para generar emociones positivas, desarrollar la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida y aprender a fluir. Por ello, la escuela debe enseñar a los estudiantes conocimientos, habilidades y estrategias encaminadas a poder hacer frente a diversas situaciones como las que se encontrarán en el futuro. Educar la afectividad se relaciona con promover procesos de conocimiento y aceptación personal, en definitiva, de adquirir competencias sociales que nos llevarán a generar una buena convivencia escolar. Y bueno, tampoco podemos olvidar que el desarrollo emocional del niño se relaciona directamente con el desarrollo intelectual. Las diversas formas de intervenir para trabajar la convivencia escolar van más allá de centrarse solamente en la educación emocional. Vizquerra señala la importancia de emplear una metodología que fomente el trabajo en equipo y potencie el trabajo cooperativo, que permite implementar un sistema de ayuda entre iguales. Y bueno, ¿qué hacer si ya ocurrió? Además de las propuestas de prevención orientadas al desarrollo emocional del estudiante, es crucial trabajar con la intervención de situaciones de acoso escolar cuando se haya producido este tipo de maltrato entre el alumnado. Con la víctima del maltrato se debe reforzar el nivel de confianza, así como evaluar su estado emocional, fruto de las situaciones de maltrato. Escuchar el cómo se siente y la explicación que da a los hechos es fundamental para que el estudiante poco a poco pueda recuperar seguridad y confianza. El trabajo de la autoestima se convierte en algo esencial, ya que lo más probable es que esté dañada, así como el trabajo con habilidades de autoafirmación, en donde estaría incluido el desarrollo de la asertividad. No es menos importante la intervención con el agresor. Implica que el estudiante sea consciente de lo que supone el manipular y maltratar al compañero. En primer lugar, debe reconocer la conducta de acoso realizada. Se debe establecer una conversación con el estudiante que nos permita conocer las causas de ese comportamiento, y el centro educativo debe proceder a tomar las medidas necesarias para intentar corregir y o eliminar ese tipo de conductas dañinas y tan perjudiciales. Es necesario concretar una entrevista con la familia para comunicar las pautas de actuación que se van a tomar para intentar abordar la situación del acoso. Elaborar unas normas de convivencia se convierte en esencial para el buen funcionamiento del centro educativo. Tal y como señala Sánchez el 2009, las normas no deben enumerar prohibiciones, sino especificar lo que hacer y formularlas en positivo. El implementar diferentes estrategias de intervención no garantiza la desaparición de este tipo de maltrato intimidatorio de acoso. Sin embargo, si poco a poco se produce una sensibilización ante esta problemática y además se potencian estrategias para resolver conflictos, es probable que sea el propio estudiante quien quiera manifestar su desaprobación ante este tipo de conductas. Es necesario que los centros escolares cuenten con unas políticas educativas que apoyen a las víctimas de acoso escolar, ya que en muchas ocasiones estos estudiantes tienden a abandonar los centros, convirtiéndose en víctimas dos veces, por el agresor y por la propia institución educativa. Y bueno, como estrategias implementadas, importantes son las aportaciones de Finlandia. En este país se ha promovido el proyecto Kiva en el 2007, que es un programa contra el acoso escolar. La implementación de este método no solo ayudó a disminuir el acoso escolar, sino que también ayudó a aumentar la motivación por estudiar y el bienestar del estudiante. La clave de Kiva es que, a diferencia de las metodologías tradicionales, además de trabajar con las víctimas y los acosadores, incorpora a los testigos, es decir, toma en cuenta a las personas que se quedan calladas y sufren pasivamente el acoso. Porque si bien a nadie le gusta ser partícipe de una situación donde
se violenta a una persona, muchos estudiantes no saben qué hacer para salir del paso o cómo defender a la víctima. Aunque los testigos no son los protagonistas obvios de la historia, con su silencio y sus risas refuerzan el poder del agresor. Si se trabaja con los observadores para que puedan tomar conciencia de su rol en esta situación y estos modifican su comportamiento, el agresor pierde su público y cuando el grupo lo deja de apoyar y se queda solo, el acosador para. Una vez que se identifica en la clase una situación de acoso, un equipo entrenado trabaja siguiendo un protocolo específico con la víctima, el acosador y los testigos de forma individual, sin enfrentarlos. El impacto del sistema se siente sobre todo en los acosadores, porque si cambian las actitudes de los demás, acosar ya no es tan divertido. Otro componente fundamental en el que participan todos es en la prevención. Esto incluye lecciones y actividades que se imparten 2 veces al mes durante 45 minutos, donde no se habla de casos particulares sino de conceptos generales. Todas estas actividades apuntan a crear un ambiente amable, generoso y respetuoso con los demás. Se les señala a los estudiantes a diferenciar entre un conflicto entre pares, que es aceptable, y una situación de bullying, que no debe ser tolerada. Y este trabajo de prevención y concientización alcanza también a los padres y a los docentes. Es importante involucrar a la familia en el proceso. Según explica Francisca Isasmendi, que es psicopedagoga, cuando las familias participan, los cambios se ven mucho más rápido. Finalmente, según un estudio en el que participaron 30.000 estudiantes entre 7 y 15 años, este sistema desarrollado en la Universidad de Turku, en el suroeste de Finlandia, logró eliminar el acoso en cerca del 80% de las escuelas y redujo en el otro 20%. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.